Hoy les traigo una historia de terror basada en hechos reales. Así que prepárense para adentrarse en un relato que les pondrá los pelos de punta. Corría el año 2015. Elena era una joven universitaria que vivía en un pequeño departamento en una ciudad lejos de su hogar. Era una estudiante aplicada y una persona alegre, siempre rodeada de amigos. Pero todo cambió cuando empezó a recibir mensajes extraños en sus redes sociales. Al principio, los mensajes parecían inofensivos, provenientes de un perfil sin foto y con un nombre que no le sonaba, anónimo. El primer mensaje decía: "Hola, Elena. Sé quién eres". Ella no le dio mucha importancia, pensando que era una broma de mal gusto. Sin embargo, los mensajes no paraban. "Te ves muy bien con ese suéter rojo y te gustó el café de esta mañana", eran solo algunos de los textos que comenzaron a llegar con inquietante precisión. Elena empezó a sentir que alguien la seguía. Siempre que miraba por la ventana, tenía la sensación de que un par de ojos la observaban desde la oscuridad. Los mensajes se volvieron más perturbadores: "¿Cómo te fue en tu examen de biología?" y "Me gusta tu nuevo corte de cabello". Elena no podía entender cómo alguien sabía tanto sobre su vida diaria. Decidió bloquear al perfil y olvidarse del asunto. Pero la paz no duró mucho. Una noche, mientras volvía a casa después de estudiar en la biblioteca, sintió que alguien la seguía. Aceleró el paso y cuando llegó a su departamento, cerró la puerta con fuerza. Su corazón latía a 1000 por hora y las manos le temblaban. Las cosas se pusieron peor cuando encontró una nota debajo de su puerta: "No puedes escapar de mí". Elena, aterrorizada, decidió hablar con la policía. Presentó una denuncia, pero sin pruebas concretas, poco podían hacer. Los días pasaban y el miedo la consumía. Dormía poco y apenas podía concentrarse en sus estudios. Una noche, decidió quedarse en casa de una amiga para sentirse más segura. Al día siguiente, encontraron otra nota en su puerta: "¿Dónde estás, Elena? Te estoy esperando". El acosador estaba más cerca de lo que ella pensaba. La siguiente vez que miró por la ventana, pudo ver una figura oscura parada en la esquina de su calle. Era él. Sus ojos brillaban con una mezcla de obsesión y locura. El terror que sentía era indescriptible. Elena sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Elena estaba decidida a no dejar que el miedo la controlara, pero el acosador parecía siempre un paso adelante. Una noche, mientras revisaba su correo, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una foto de ella misma, tomada desde la ventana de su departamento. En la foto, ella estaba desprevenida, estudiando en su escritorio. Al reverso de la foto, un mensaje breve pero claro: "Siempre te observo". Asustada y sin saber qué hacer, Elena decidió instalar cámaras de seguridad dentro y fuera de su departamento. Quería tener pruebas concretas para mostrar a la policía. Además, comenzó a pedirle a sus amigos que la acompañaran siempre que fuera posible, evitando estar sola en cualquier momento. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, vio algo que le heló la sangre. En las imágenes, alrededor de las 3 de la madrugada, se veía a una figura oscura merodeando cerca de su puerta. Parecía intentar abrirla, pero desistió después de unos minutos. El miedo se convirtió en pánico cuando vio que el hombre miraba directamente a la cámara antes de irse. Elena llevó las grabaciones a la policía, esperando que esta vez tomaran en serio su caso. Los oficiales reconocieron que había suficiente evidencia para abrir una investigación más exhaustiva y le asignaron un patrullero para que vigilara la zona durante la noche. Sin embargo, ella sabía que esto solo podría ser una solución temporal. Pasaron unas semanas sin incidentes y Elena comenzó a relajarse un poco, pensando que el acosador podría haberse asustado por la presencia de la policía.
pero esa calma fue efímera. Una noche, recibió una llamada en su celular desde un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada le susurró: «Te extraño, Elena. Volveré pronto». Desesperada, decidió mudarse a otro lugar. Encontró un departamento en una zona más concurrida y se trasladó lo más rápido posible, esperando dejar atrás al acosador. Durante unos meses, las cosas parecieron mejorar. Elena empezaba a recuperar su vida, su sueño y su tranquilidad. Pero una noche, cuando volvía a casa después de una salida con amigos, encontró una nota pegada en su puerta. El mensaje era breve, pero devastador: «Pensaste que podrías escapar, pero siempre te encontraré». Elena estaba al borde del colapso. Ya no sabía en quién confiar ni qué hacer para librarse de su acosador. La presencia constante de ese ser obsesivo estaba arruinando su vida. Decidió recurrir a un detective privado, esperando que alguien con experiencia pudiera ayudarla a encontrar al responsable y poner fin a esta pesadilla. El detective, un hombre llamado Ricardo, aceptó el caso y comenzó a investigar. Analizó las notas, revisó las grabaciones y entrevistó a los vecinos de Elena. Poco a poco, empezó a desentrañar un patrón que podría llevarlo hasta el acosador. Mientras tanto, le recomendó a Elena que tomara medidas adicionales de seguridad y que nunca bajara la guardia. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, Ricardo notó algo extraño. La figura que aparecía en los videos tenía una cicatriz distintiva en el rostro, algo que podría ayudar a identificarlo. Decidió seguir investigando en esa dirección, buscando cualquier pista que pudiera revelar la identidad del acosador. Ricardo, el detective privado, estaba decidido a encontrar al acosador de Elena. La cicatriz distintiva en el rostro del hombre que aparecía en las grabaciones era una pista crucial. Decidió comenzar por investigar en la Universidad de Elena, buscando entre los estudiantes y el personal a alguien que coincidiera con la descripción. Mientras tanto, Elena intentaba seguir con su vida, aunque el miedo siempre estaba presente. Tomaba clases, trabajaba en sus proyectos y se reunía con amigos, pero siempre estaba atenta a su entorno, temerosa de que el acosador volviera a aparecer. Una tarde, mientras Elena caminaba por el campus, sintió que alguien la observaba. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie sospechoso. Sin embargo, esa sensación de ser vigilada no la abandonó. Decidió contarle a Ricardo, quien le sugirió que llevara consigo un dispositivo de grabación de audio y video para capturar cualquier evidencia adicional. Ricardo pasó días revisando los registros de la universidad y entrevistando a las personas que conocían a Elena. Descubrió que había un estudiante llamado Marcos que había mostrado un interés inusual en ella. Marcos había sido visto varias veces merodeando cerca de donde Elena vivía y estudiaba, y coincidía con la descripción del hombre en las grabaciones. El detective decidió seguir a Marcos discretamente, observando sus movimientos y tratando de encontrar más pruebas. Una noche, mientras Ricardo vigilaba la casa de Marcos, lo vio salir de su coche y caminar hacia la dirección de Elena. Decidió seguirlo a pie, manteniendo una distancia segura. Marcos caminó por varias calles hasta llegar al nuevo departamento de Elena. Se detuvo en la esquina, observando el edificio. Luego, sacó un pequeño sobre de su bolsillo y lo dejó en la puerta de entrada. Ricardo esperó a que Marcos se fuera antes de acercarse para recoger el sobre. Dentro encontró una foto de Elena, tomada desde una distancia corta, con un mensaje en la parte de atrás: «Siempre te estaré observando». Ricardo llevó la evidencia a la policía, quienes finalmente decidieron tomar medidas más drásticas. Obtuvieron una orden de arresto para Marcos y comenzaron a vigilarlo de cerca. Mientras tanto, le aconsejaron a Elena que permaneciera en casa y evitara salir sola. Una noche, mientras Elena estaba en su departamento, escuchó un ruido extraño afuera. Miró por la ventana y vio a Marcos parado en la calle, mirándola fijamente.
Su corazón se aceleró y llamó a Ricardo, quien llegó rápidamente acompañado de la policía. Los oficiales arrestaron a Marcos, quien no opuso resistencia. Durante el interrogatorio, Marcos confesó haber estado obsesionado con Elena durante años. La había seguido desde que ella se mudó a la ciudad y había utilizado varias cuentas falsas para acosarla en línea. Sin embargo, negó haber querido hacerle daño físico, afirmando que solo quería estar cerca de ella. El caso parecía estar resuelto, pero Elena todavía sentía que algo no encajaba. A pesar de la detención de Marcos, continuó recibiendo mensajes inquietantes de otros perfiles falsos. Parecía que el acosador no estaba solo, o que había alguien más involucrado en la trama. Ricardo, también sospechando que podría haber más personas involucradas, decidió seguir investigando. Revisó nuevamente las grabaciones y encontró algo que había pasado por alto. En algunas de las imágenes había una segunda figura, más discreta, que parecía coordinarse con Marcos. Este descubrimiento lo llevó a creer que había un cómplice que aún estaba en libertad. La detención de Marcos había sido un alivio temporal para Elena, pero los mensajes inquietantes continuaban. Ricardo, el detective privado, estaba convencido de que había un cómplice en esta trama de acoso. Decidió intensificar su investigación y redoblar sus esfuerzos para descubrir quién estaba detrás de los nuevos mensajes. Ricardo comenzó por analizar nuevamente las grabaciones, esta vez prestando especial atención a cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto. En una de las grabaciones, notó una figura sospechosa que parecía estar vigilando la casa de Elena desde una distancia prudente. Esta persona siempre aparecía en las mismas horas que Marcos, lo que confirmaba la teoría de que no estaba actuando solo. El detective decidió seguir a esta nueva figura, quien resultó ser un hombre llamado Javier. Javier trabajaba en la misma universidad que Elena, pero en un departamento diferente. Era una persona discreta, que pasaba desapercibida para la mayoría, pero Ricardo sabía que estaba involucrado de alguna manera. Una noche, mientras seguía a Javier, Ricardo lo vio entrar en una cafetería y reunirse con alguien. Desde su posición, pudo ver que la otra persona era Marcos. Aparentemente, aunque Marcos estaba bajo vigilancia, había encontrado la manera de continuar con sus planes. Los dos hombres conversaron durante varios minutos, intercambiando documentos y fotos. Ricardo tomó fotos de la reunión, obteniendo pruebas visuales de la conexión entre ambos. Llevó las fotos a la policía, quienes ampliaron la investigación para incluir a Javier. Mientras tanto, Ricardo decidió hablar con Elena sobre sus descubrimientos. Le explicó que, aunque Marcos estaba detenido, había otra persona involucrada que seguía libre. Le aconsejó que tomara precauciones adicionales y que, si era posible, se mudara temporalmente a un lugar seguro. Elena decidió seguir el consejo de Ricardo y se mudó a casa de una amiga fuera de la ciudad por un tiempo. Mientras tanto, Ricardo continuaba su investigación. Revisó los registros de la universidad y descubrió que Javier y Marcos habían sido amigos desde hacía años. Ambos habían mostrado comportamientos obsesivos hacia varias mujeres en el pasado, pero nunca habían sido denunciados formalmente. Una noche, mientras vigilaba la casa de Javier, Ricardo notó algo inusual. Un coche desconocido se detuvo frente a la casa y un hombre bajó del vehículo. Parecía estar entregando algo a Javier. Ricardo tomó nota de la matrícula del coche y decidió seguir al hombre. Este lo llevó hasta un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Ricardo se acercó sigilosamente al edificio y observó cómo el hombre se reunía con otros individuos. Desde su posición, pudo escuchar fragmentos de la conversación. Parecía que había una red más grande detrás del acoso a Elena, una especie de club clandestino que se dedicaba a perseguir y acosar a mujeres jóvenes. Con esta nueva información, Ricardo se dio cuenta de que estaba tratando con algo mucho más grande de lo que había imaginado. Decidió regresar a su oficina y preparar un informe detallado para la policía,
con la esperanza de que esto llevara a una investigación a mayor escala. Elena, mientras tanto, intentaba recuperar un poco de normalidad en su vida. Aunque seguía recibiendo mensajes ocasionales, se sentía más segura al saber que Ricardo estaba trabajando incansablemente para protegerla y resolver el caso. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en su antiguo departamento, notó algo perturbador. En una de las imágenes, vio a Javier merodeando cerca de su edificio. Parecía estar buscando algo o alguien. Elena sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Decidió llamar a Ricardo inmediatamente para informarle de este nuevo desarrollo. Ricardo llegó rápidamente y revisó las grabaciones con Elena. Estaba claro que Javier estaba buscando algo, pero no estaba claro qué era. Decidieron intensificar la vigilancia y seguir cada movimiento de Javier, esperando encontrar más pistas. La investigación de Ricardo había revelado una red de acosadores, y Javier era un miembro clave. Sin embargo, todavía había muchas preguntas sin responder. ¿Quiénes eran los otros individuos que se reunían en el edificio abandonado? ¿Qué relación tenían con Javier y Marcos? Y, lo más importante, ¿qué podían hacer para detenerlos? Ricardo y Elena decidieron que era momento de actuar con más audacia. Ricardo contactó a un amigo suyo, un ex policía llamado Manuel, que tenía experiencia en casos de acoso y vigilancia. Manuel se unió al equipo, trayendo consigo una valiosa perspectiva y habilidades de investigación. Juntos, decidieron infiltrarse en la red de acosadores. Manuel se hizo pasar por un nuevo miembro interesado en unirse a la organización. Fue un proceso lento y peligroso, pero finalmente, Manuel logró ganar la confianza de algunos miembros y fue invitado a una reunión en el edificio abandonado. Durante la reunión, Manuel descubrió que la red de acosadores operaba bajo el liderazgo de una persona llamada El Sombra, un individuo misterioso que nadie parecía conocer personalmente. El Sombra se comunicaba con los miembros a través de mensajes cifrados y coordinaba todas las actividades desde la oscuridad. Manuel también descubrió que la red tenía planes específicos para acosar a varias mujeres en la ciudad, y que Elena había sido uno de sus principales objetivos debido a su perfil público en redes sociales y su atractivo. La red tenía acceso a información personal de sus víctimas a través de métodos ilegales y tenía una infraestructura bien organizada para acosarlas sin ser detectados. Con esta nueva información, Ricardo y Manuel se dieron cuenta de que necesitaban más apoyo. Decidieron informar a la policía y compartir todos los detalles que habían reunido hasta el momento. La policía, impresionada por la magnitud de la red y la evidencia presentada, decidió formar un equipo especial para desmantelar la organización y arrestar a sus miembros. Mientras tanto, Elena seguía recibiendo mensajes inquietantes, pero ahora sabía que Ricardo y Manuel estaban más cerca de resolver el caso. Sin embargo, su tranquilidad fue sacudida una noche cuando recibió una llamada anónima. La voz distorsionada del otro lado le susurró: «Pronto, Elena». Muy pronto. El equipo especial de la policía, junto con Ricardo y Manuel, comenzó a planear una operación encubierta para atrapar a El Sombra. Decidieron utilizar a Manuel como señuelo, haciéndole creer a la red que tenía acceso a información valiosa sobre otras potenciales víctimas. La idea era atraer a El Sombra a una trampa y capturarlo. Manuel continuó asistiendo a reuniones y ganando la confianza de los miembros de la red. Finalmente, llegó el día de la operación. Una gran reunión fue convocada en el edificio abandonado, y todos los miembros clave estarían presentes, incluido El Sombra. La policía rodeó discretamente el área, esperando el momento adecuado para intervenir. Durante la reunión, Manuel observó a cada persona con atención. Cuando El Sombra finalmente hizo su aparición, fue un momento tenso. El Sombra llevaba una máscara y hablaba con una voz distorsionada, pero Manuel pudo notar ciertos detalles, una cicatriz en la mano izquierda y una manera peculiar de caminar. Justo cuando El Sombra estaba a punto de revelar su próximo plan,
la policía intervino. Arrestaron a varios miembros de la red, pero en el caos, el Sombra logró escapar. La operación fue un éxito parcial, habían desmantelado una parte significativa de la red, pero el líder principal seguía suelto. La policía y Ricardo sabían que el Sombra buscaría venganza. Elena estaba en peligro más que nunca. Decidieron que lo mejor sería mantenerla oculta en un lugar seguro hasta que pudieran capturar a el Sombra. Ricardo, Manuel y el equipo especial de la policía continuaron su búsqueda, utilizando todas las pistas y recursos disponibles. Una noche, mientras revisaban las grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares donde creían que el Sombra podría estar escondido, Ricardo notó algo familiar en una de las grabaciones. La cicatriz en la mano izquierda del hombre que entraba a un edificio abandonado coincidía con la del Sombra. Estaban cerca. Con la imagen de la cicatriz en la mano del hombre de la grabación, Ricardo y Manuel sabían que estaban cada vez más cerca de capturar a el Sombra. La policía redobló sus esfuerzos, centrando su atención en el edificio abandonado donde creían que el líder de la red podría estar escondido. Mientras tanto, Elena se mantenía en un lugar seguro, protegida por agentes encubiertos. A pesar de estar físicamente segura, la constante tensión y el temor a lo desconocido la mantenían en un estado de ansiedad. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Ricardo y Manuel se adentraron en el edificio abandonado, equipados con cámaras y micrófonos para documentar todo lo que encontraran. El lugar estaba en ruinas, con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas. Sin embargo, en el sótano, encontraron una habitación que había sido utilizada recientemente. Había computadoras, teléfonos y documentos esparcidos por todas partes. En una de las paredes, colgaba un mapa de la ciudad con varias marcas que indicaban las ubicaciones de las víctimas. Mientras revisaban los documentos, encontraron algo perturbador, una lista de nombres, cada uno con una foto y detalles personales. Elena estaba en la parte superior de la lista, con notas detalladas sobre su rutina diaria, amigos y lugares frecuentados. Era evidente que la red había estado vigilándola durante mucho tiempo. De repente, un ruido en el pasillo los alertó. Ricardo y Manuel se escondieron rápidamente, observando desde las sombras. Un hombre entró en la habitación, revisando los documentos como si estuviera buscando algo. Manuel reconoció la cicatriz en su mano, era el Sombra. Sin dudarlo, Manuel envió una señal a la policía, quienes se acercaron silenciosamente al edificio. El Sombra, sin darse cuenta de la presencia de Ricardo y Manuel, continuó revisando los documentos. Cuando la policía irrumpió en la habitación, intentó escapar, pero fue rápidamente rodeado y arrestado. La operación había sido un éxito. El Sombra, cuyo verdadero nombre resultó ser Álvaro, era un ex empleado de la universidad que había sido despedido por acoso y comportamiento inapropiado. Su resentimiento lo había llevado a formar la red y a vengarse de las mujeres que consideraba responsables de sus problemas. Con Álvaro bajo custodia, la policía pudo desmantelar completamente la red de acosadores. Se llevaron a cabo múltiples arrestos y se confiscaron equipos y documentos que contenían pruebas incriminatorias. La información recopilada permitió liberar a muchas víctimas que, como Elena, habían sido acosadas y aterrorizadas. Elena finalmente pudo respirar aliviada, sabiendo que el principal responsable de su tormento estaba tras las rejas. Sin embargo, el camino hacia la recuperación sería largo. El trauma de ser acosada de manera tan obsesiva y constante había dejado cicatrices profundas. Decidió buscar ayuda profesional para lidiar con el miedo y la ansiedad que aún la acosaban. Ricardo y Manuel se sintieron satisfechos con el resultado de la operación. Habían logrado poner fin a una red peligrosa y devolver la tranquilidad a sus víctimas. Sin embargo, sabían que este tipo de crímenes podían resurgir en cualquier momento. Se comprometieron a seguir luchando contra el acoso y a proteger a quienes fueran vulnerables. Una noche,
semanas después de la captura de Álvaro, Elena decidió salir a caminar por el parque cercano a su nuevo hogar. Era una noche tranquila y fresca, y por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. Mientras caminaba, reflexionaba sobre todo lo que había pasado y cómo había cambiado su vida. Sabía que siempre habría desafíos, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Sin embargo, mientras caminaba, notó una sombra moviéndose entre los árboles. Se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Miró a su alrededor, tratando de calmarse, diciéndose a sí misma que era solo su imaginación. Pero cuando la sombra se acercó, reconoció una figura familiar. Era Ricardo, quien había decidido seguirla discretamente para asegurarse de que estuviera a salvo. Elena sonrió, agradecida por la protección y el apoyo constante. Después de la captura de Álvaro y el desmantelamiento de la red de acosadores, Elena comenzó el largo camino hacia la recuperación. Aunque sabía que el principal responsable de su tormento estaba tras las rejas, el trauma no desaparecía de la noche a la mañana. Decidió buscar ayuda profesional para lidiar con sus miedos y ansiedades, y poco a poco, con el apoyo de sus amigos y terapeutas, empezó a sentirse más segura. Ricardo y Manuel, satisfechos con el resultado de la operación, mantuvieron contacto con Elena, asegurándose de que estuviera bien. Sabían que, aunque el peligro inmediato había pasado, la recuperación emocional sería un proceso largo y complicado. Ricardo, en particular, había desarrollado una amistad especial con Elena y a menudo la visitaba para ofrecerle apoyo y compañía. Unos meses después, la vida de Elena comenzaba a retomar un poco de normalidad. Había vuelto a la universidad, aunque con una actitud más cautelosa. También había cambiado su número de teléfono y configurado sus redes sociales con las máximas medidas de privacidad. Estaba decidida a no permitir que el miedo dictara su vida. Una tarde, mientras Elena estaba en una cafetería estudiando, recibió un mensaje en su nuevo número de teléfono. Al abrirlo, su corazón se detuvo por un momento. Era un mensaje anónimo que decía: "No puedes esconderte para siempre". Inmediatamente, el pánico la invadió. Llamó a Ricardo, quien llegó a la cafetería en cuestión de minutos. Ricardo revisó el mensaje y trató de calmar a Elena. Le aseguró que investigarían de inmediato el origen del mensaje. Contactó a Manuel y juntos comenzaron a rastrear el número desde el cual se había enviado el mensaje. Para su sorpresa, el número pertenecía a un teléfono desechable, lo que dificultaba rastrear al remitente. A pesar del nuevo mensaje, Elena decidió no dejar que el miedo la paralizara. Continuó con su rutina, pero siempre con la precaución de estar acompañada y de mantenerse en lugares públicos. Ricardo y Manuel intensificaron su vigilancia y continuaron investigando cualquier posible amenaza. Una noche, mientras Ricardo revisaba las grabaciones de seguridad del edificio de Elena, notó algo inusual. En una de las imágenes, vio a una figura familiar merodeando cerca del edificio. Al acercar la imagen, se dio cuenta de que era Javier, quien había logrado eludir la captura durante la redada inicial. Ricardo y Manuel decidieron actuar de inmediato. Sabían que Javier seguía siendo una amenaza y que debían detenerlo cuanto antes. Junto con la policía, organizaron una operación para capturarlo. Decidieron seguirlo discretamente, esperando el momento adecuado para arrestarlo sin poner en peligro a Elena. La persecución llevó a Ricardo y Manuel a un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. Sabían que no podían perder esta oportunidad. Con la ayuda de la policía, rodearon el lugar y esperaron el momento adecuado para entrar. Al ingresar al almacén, encontraron a Javier trabajando en una especie de cuartel general improvisado, lleno de fotografías y documentos sobre Elena y otras posibles víctimas. La captura de Javier fue rápida y eficiente. Finalmente, todas las piezas del rompecabezas estaban encajando.
Con Javier bajo custodia, Ricardo y Manuel pudieron desmantelar los restos de la red de acosadores, asegurándose de que ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo que Elena había sufrido. Elena, al recibir la noticia de la captura de Javier, sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Sabía que el peligro inmediato había pasado, pero también sabía que la recuperación emocional llevaría tiempo. Con el apoyo constante de Ricardo, Manuel y sus amigos, se permitió empezar a sanar y a reconstruir su vida. Poco a poco, Elena comenzó a encontrar la paz. Volvió a confiar en su entorno y a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Apreciaba más que nunca el apoyo de las personas que habían estado a su lado durante su peor pesadilla. Aunque las cicatrices emocionales siempre estarían allí, se volvió más fuerte y más resiliente. Un año después, Elena decidió compartir su historia públicamente, con la esperanza de ayudar a otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares. Se convirtió en una activista contra el acoso y abogó por mayores protecciones para las víctimas. Su valentía y determinación inspiraron a muchos, y su historia se convirtió en un testimonio de la fortaleza y la resiliencia humanas. Ricardo y Manuel continuaron trabajando juntos en casos similares, utilizando su experiencia para ayudar a otras víctimas de acoso y a poner fin a redes peligrosas. Su amistad con Elena se mantuvo fuerte y se reunían regularmente para compartir historias y apoyarse mutuamente. Esperamos que hayan disfrutado de esta serie y que la historia de Elena les haya dejado una impresión duradera. Recuerden siempre estar atentos y protegerse a ustedes mismos y a sus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.